Café con Galat. Buenas noches, es un placer estar una vez más con ustedes en este su programa, Un Café con Galat. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Nuestro tema de hoy se llama Rescatado del Infierno. Para hablar de este tema hemos invitado a Diego Londoño. Él pertenece, es misionero de la comunidad Sagrada Familia de Palmira. Está Jesús Quintero Tavares, él es misionero también, misionero de Jesús, de la Virgen María, y está la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia. A ustedes, como siempre, los invitamos a participar a través del 287-8355 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 018-115-116. Conduce y dirige doctor José Galat, rector de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Entonces, en el día de hoy, rescatado del infierno. ¿Quién fue rescatado del infierno? Pues precisamente Jesús Quintero Tavares, que lo tengo aquí a mi izquierda. Enfóquemelo a la cámara. Mire, este. Ahí donde lo ven, ¿quién fue Jesús? ¿Quién era? Un ingeniero civil, es la cosa, ¿no? Sí, ¿Dónde estudiaste, Jesús? En la Universidad Nacional, en la Facultad de Minas de allá de Medellín. ¿De Medellín? Sí, señor. ¿Ingeniero de minas? No, ingeniero civil. Ah, civil. Sí, ¿Y terminaste tu...? Terminé la carrera en el 96, sí, doctor. Bueno. Y la ejerzo hoy en día, trabajo como ingeniero. Perfecto. Antes de eso, ¿en dónde hiciste tu secundaria? ¿En qué colegio? Estudié en el Instituto Técnico Industrial de Marinilla, donde tuve la oportunidad de conocer a la profesora Ana Cecilia, que hoy en día es muy querida, pero que en ese entonces no me era tan querida. Ah, bueno, ahora tenemos allí a Ana Cecilia, ¿no? Bueno, Sí, sí. ella fue profesora Sí, doctor. de Jesús. Profesora de Jesús, 6 años. y, Me torturó 6 años. y se llamaba Jesús. Se llamaba Jesús y sigue llamándose Jesús. Pero en ese a ver. tiempo renegaba hasta del nombre, creo. Cuéntanos eso, a ver, para ir perfilando dijéramos, la identidad de nuestro personaje que hemos invitado esta noche y que va a ser el centro de todo lo que hagamos. Bueno, doctor, quiero contarle que Jesús estudió en el Instituto Técnico Industrial Simona Duque de Marinilla, donde yo era profesora de religión y de ética. Bueno, Allí yo empecé con ellos a trabajar la Biblia y a que conocieran la Biblia, pero él, con un convito de amigos, un convito por ahí de 6 personas, se pusieron en la tarea de estar siempre en contradicción, en oposición y siempre estar a la defensiva y diciéndome muchas barbaridades, porque Jesús desde muy jovencito decía que Dios no existía, que lo que yo le enseñaba era mentiras, que los sacerdotes eran mentiras, que la Virgen no existía, que era un cuento mío, y cada clase de religión era mitad de escucharle la pelea a él y el poquito de tiempo que me quedaba explicar y trabajar los temas que se llevaban de religión. bueno, entonces, ahora Jesús, cuéntanos, ¿qué le decías tú en concreto a ella que era tu fobia contra la religión y contra Dios? Doctor Galar, yo me llamo Jesús porque en Antioquia, yo nací en Medellín y en Medellín le ponen el nombre al niño según el día de que nace. Como dato curioso, nací un Viernes Santo, un 12 de abril, y mi mamá pensó que iba a ser un niño de Dios y me puso Jesús, Jesús Antonio, en honor a San Antonio de Padua. Pero como todo... Mi mamá muy ferviente, y muy religiosa. católica, sin papá, madre que es, no soltera, sino que separada, tuvo cabeza de familia con 8 hijos, pobreza excesiva, Sí. Miseria, caminadas largas descalzos, Sí. Los estudios con mucho esfuerzo. Y yo empecé a ver, doctor, de que efectivamente en la vida hay una injusticia grande. Que el pobre, yo era el que estudiaba y les iba mejor a los otros, que si Dios existía y nos amaba tanto, ¿por qué permitía la pobreza? ¿Por qué hizo a unos pobres ricos y a otros pobres? ¿Por qué los enfermos? Nosotros éramos 8 y no faltaba el enfermo en la casa, cuando mi mamá no tenía ni con qué llevarnos a donde el médico. Yo era de los únicos, el más aliviadito. Y empecé a preguntarme tanta cosa, doctor, a no tragarme cuentos enteros. Yo digo que no era tanto el resentimiento, aunque tal vez debe haberlo, pero yo digo que quería saber la verdad. Quería saber, sobre todo, doctor,
si en realidad existía el cielo, el infierno y el purgatorio para yo saber cómo debía vivir esta vida. Porque si eso no existe y era cuento de sacerdotes y de viejitos, entonces yo tendría que aprovechar esta vida y ahí sí a disfrutar la juventud. Crearte el cielo en la tierra, pues, a tu manera. Y por eso, doctor, cuando estábamos en clase y yo le tocaba esos temas, a mí me decía, bueno, y es que usted ya estuvo allá, ¿y usted quién le contó que eso era verdad? Deje de estarnos engañando. Del infierno, ¿no? Sí, o del cielo, o le hablaba del purgatorio, o le hablaba de que había que confesarse, o todo esto que yo les explicaba en clase, o que le teníamos que hacer oración. Él me decía que yo era una vieja rezandera, una vieja amargada, y que claro, que como yo tenía plata y trabajo, por eso no me dolía nada, y que por eso no los entendía a ellos, que sí les tocaba sufrir. Y invitaba a los compañeros a que no me dejaran entrar a clase, a que me hicieran la vida imposible, ¿o no, Antonio? Sí, sí, señor. Bueno, lo que es la vida. Y ahora se encuentran aquí. ¿Por qué se encuentran aquí? Dirán ustedes, mis queridos teleamigos y teleamigas. Y aquí va otra vez el relato. ¿Qué pasó con Jesús? Entonces, se graduó después de ingeniero y se fue a trabajar ¿a dónde? Doctor, tenía muchas inquietudes y las busqué por todo lado. Busqué, padre, busqué en todo lado la verdad. No quería tragar entero. En el bachillerato empecé a indagar y la verdad, me hablaban de cosas, pero de creer en lo que no vemos. Y una mente racional tiene que ver, tocar. Y cuando llegué a la universidad... Y verificar, como dice. Y verificar. Y es que la tenemos, una mente científica. El niño hasta que no meta el dedo en la candela, no sabe que eso quema, por más que le digan que quema. Y llegué a la universidad y me convencí de que todo lo que me habían dicho, sacerdotes, profesores y mamá, era falso, que en realidad estaban equivocados. Bueno, entonces continuamos. Doctor, le estaba contando que llegué a la universidad y me desbarataron ahí sí las poquitas creencias, lo que todavía tenía en la firme. Desconfiaba ya mucho de los sacerdotes porque los veía en carros lujosos con cadenas y decía, no trabajan, viven como los políticos de las palabras. Para mí en ese entonces eran parásitos sociales. Veía yo al Papa hablando de pobreza y hablando de los pobres y de caridad, y él tapado en la plata. Y en la universidad la rebeldía me la confirmó. Nos dice en la Biblia, yo busqué en la Biblia, nos dice la Biblia que Dios hizo al hombre de una bola de barro. Y en la universidad, en los primeros semestres, veo una historia de la humanidad y le demuestran a uno de que la evolución existe, no la puede negar. Cogen una planaria, la parten y se regenera cada miembro, la evolución existe. Y le demuestran a uno de que el hombre viene del mono, tiene diferentes procesos. Luego, la historia famosa de que Dios hizo el cielo y la tierra en 7 días, también a mí me la desbarataron. 15.000 millones de años en el laboratorio de petrografía, datadas en el carbono 14, no fue Dios el que hizo la tierra como nos dijeron, por una orden hágase, sino que fue una gran explosión que se llama Big Bang. Y dije yo, entonces, como siempre sospeché, claro, me da la razón la ciencia. La religión es una forma de explotar a los que creen, de conseguir plata, porque estuve en varias buscando la verdad. Dije... Oye, a propósito, ¿nunca te preguntaste quién pudo haber creado esa materia infinitamente comprimida, infinitamente, ¿qué voy a decirte?, en un grado cuasi infinito de temperatura y muy comprimida, que fue el origen del Big Bang? ¿Quién la creó? ¿No te preguntaste nunca? ¿O salió sola? Doctor, el necio no ve las cosas del espíritu, ni le interesa ni las cuestiona. Ni hace la pregunta, no. Ve, doctor, incluso porque la comida. Todo comenzó por el Big Bang, pero ¿quién inició el Big Bang? Amén. Lo que pasa, doctor, es que esos fueron los argumentos, y lo digo es porque algunos deben estar en la misma. Sí. Pero ahorita si miramos que ya a la luz de la fe, sí. Porque yo también era de los que veía que me bendecían el plato de comida y decía, ¿dónde está la mano de Dios que nos provee? Yo trabajé, mi mamá cocinó y el campesino la sembró. ¿Dónde está la mano de Dios ahí? Lo que dice usted, vea que el enemigo enceguece para que uno siente que tiene la razón.
pero no ve, doctor, que sin la mano de Dios el grano es infructuoso en la tierra, porque Él ya es el que hace que eso eche brotes y que dé mazorca. Ay, pero qué bueno que eso lo hubiera dicho cuando yo le daba clases y que todas esas explicaciones me las hubiera dejado dar también en clase. Y en la universidad me volví ateo, doctor, totalmente, y me declaré ateo por esta. No tanto que porque vengamos del mono y que nos hayan dicho mentiras, no porque yo desconfiara de los sacerdotes, porque tuve casos directos. Como yo siempre he sido así, doctor, de buena presencia, bonito, entonces tuve altercados de homosexualismo, la tuve, yo puedo dar fe, tuve testimonios de robo, de que yo como ingeniero, esta obra valió tanto, sé cuánto vale, de pronto escuché que el sacerdote dijo, valió más, y de pronto en una Ford Explorer, y yo dije, es que no hay nada. Bueno, entonces te volviste ateo de una vez. Doctor, pero el detonante máximo fue esta. En historia de las ciencias políticas, que ve uno, también empezando la universidad, le dicen a uno, porque la universidad, la cátedra universitaria se ha vuelto laicista, entonces sacan las cátedras de ética y de religión, y yo creía que era sano, es respetar la libertad de opiniones, de credos, pero es una falsedad, doctor, porque en últimas le prohíben a usted leer, listo, los evangelios, pero le obligan a leer a los filósofos marxistas y ateos. A mí me tocó leerme el Capital, leerme incluso hasta el Anticristo de Federico Nietzsche. Y así, eso me llevó incluso en esa asignatura a llegar al culmen de la ciencia. El principio de Dios. Dios lo hizo al hombre. El hombre se inventó a Dios a todo miedo que el hombre ha tenido. Los indios tronaban, no sé por qué truena, entonces hay un Dios del trueno, no sé por qué llueve, entonces Dios de la lluvia, y así todas las generaciones, todos los imperios. De Feuerbach. Bueno, pero ya, te hiciste ateo. Bueno, me hice totalmente ateo. Después saliste de ahí, te fuiste a trabajar ¿a dónde? Me gradué en la Universidad Nacional y me fui a trabajar a un municipio de Dabeiba y luego a mi pueblo, a Marinilla, como secretario de Obras Públicas. Sí. Bueno, a ver, ¿y qué pasó? Pues como ya no creía en Dios, porque es que, mi doctor, a mí me gustaría también, en esa tesis de que me volví ateo, dudé totalmente de los sacramentos. ¿Para qué lo bautizan a usted pequeñito? Claro, no es que porque le interese protegerlo, sino que si usted no amarra los chivos desde pequeño, se le vuela para estarlo ordeñando toda la vida. Que el matrimonio es lo que Dios une, no lo separa el hombre, y lo separa la vecina más piernona, más caribonita. ¿Dónde está el lazo de Dios? Que la Eucaristía es pan de vida, y que a mí me sabía de harina simple. Y yo veía una fila de viejitos comulgar y era como ver una fila de muertos a que le fueran una aspirina, que los dolores seguían igual y recibieron a Cristo. El que bebe salía a beber y recibió a Cristo. Entonces, ¿dónde está el poder de Cristo? Si hasta en las películas uno ve que con solo hablarles, y ahora lo recibimos, no lo comemos y nada sucede. El que chismosea sigue a seguir chismoseando. Entonces yo desconfiaba totalmente de los sacramentos. La misa para mí era la misma que dice hoy en día el padre Yepes. Las R's, todo lo que sonara a ritual, a religión, a recolecta, a regaño, a repetición. Eso no puede haber ahí vida. Entonces me metía algunas sectas, y entonces, padre,